Muy buenas a todos y bienvenidos a Error de Record, soy Sergi Castaña y continuando con el especial del Festival de Sitges de este año os traigo la review de una película que se estrena hoy y no es otra que Asbestas, película dirigida por Rodrigo Sorogoyen, director de joyas del cine patrio como El Reino o Que Dios nos perdone, y que se presentó en el certamen con esta película que fue precandidata a los Oscar, protagonizada por Marina Foïs, Denis Ménochet y Louis Zahera. Antoine y Olga son una pareja francesa que se instaló hace tiempo en una aldea interior de Galicia. Allí llevan una vida tranquila, aunque su convivencia con algunos lugareños no es tan idílica como ellos desearían. Un conflicto con sus vecinos, los hermanos Anta, hará que la tensión crezca en la aldea hasta alcanzar un punto de no retorno. Sorogoyen vuelve a Sitges, esta vez con un thriller bastante poco habitual en Sitges, centrado en una aldea gallega, de las que están muy al interior y que por supuesto tienen un mundo interior muy opaco, donde los no oriundos no son bienvenidos y más si hay tramas de dinero de por medio. La película avanza a un tono muy lento, pero no por ello es aburrida, ya que Sorogoyen sabe tejer a las mil maravillas un ambiente opresivo y sugerente en esta aldea gallega. Lo mejor es el guión, que es tremendamente robusto, trabajado y capaz de sorprendernos a medida que avanza una trama, muy especialmente en el clímax, donde nos va a tener con el alma en vilo hasta los últimos minutos de metraje. Muy a tener en cuenta la impecable y terrorífica interpretación de Louis Zahera, el buen castellano de Denis Ménochet, que lleva buena parte de su trama y que si le ven cara conocida es porque habéis visto el mejor prólogo de la historia del cine en general y de Tarantino en particular. Y lo peor es ese ritmo pausado que puede llegar a desesperar a alguno, junto a unos planos fijos y larguísimos, dando una sensación de teatralidad que no será del gusto de todo el mundo. Aun y así, a mí personalmente me ha sorprendido muy gratamente y para bien, y es más, ¿por qué no es este peliculón el que va a los Oscar y no Alcarrás? Si es como Alcarrás, que es la que hemos enviado, pero con mejores actores y mucha más mala leche. ¿Quién sabe? Así que vamos con las valoraciones. En IMDb ha conseguido un 7,6, en Film Affinity ha conseguido un 78 sobre 100 y en Error de Record vamos a ser más generosos todavía y le vamos a dar un 9 porque la verdad la disfruté muchísimo, me sorprendió muy bien en todos y cada uno de sus sentidos y sin duda para mí es una de las mejores películas no solamente del festival sino del año, en lo que hace referencia al cine español, que ha tenido en este Festival de Sitges un nivel altísimo. Recordad que las valoraciones son personales y que si tenéis la vuestra podéis dejarla aquí abajo en la caja de comentarios. Y nada más por hoy, suscribíos y dadle al like, que hay mucho sobre el contenido de este canal y nos vemos en el próximo vídeo con mucho más cine.